Test de Jackson. Posición del paciente en sedestación con los brazos extendidos a lo largo del tronco, las manos reposadas sobre los músculos y la cabeza mirando al frente. Posición del terapeuta en bipedestación detrás del paciente, en finta doble orientado hacia el mismo, con los dos dedos de ambas manos entrelazados y apoyados sobre la parte superior de la cabeza del paciente. Los codos del terapeuta se colocan estabilizando al paciente por la parte superior de sus hombros. Prueba de Spurling. La posición del paciente es sentado con los brazos a lo largo del cuerpo, las manos reposadas sobre los muslos y la cabeza en posición neutra. El paciente debe estar relajado. Posición del terapeuta de pie detrás del paciente en finta doble orientado hacia la piel, con una mano plana en la parte superior de la cabeza del paciente. Prueba de Scaleno. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de un síndrome de los escalenos. La posición del paciente es en decúbito supino con los brazos a lo largo del tronco y la cabeza en posición neutra. La posición del terapeuta es sentado a la cabeza del paciente orientado hacia los pies de este. Signo de Bacodi. Esta prueba se usa para detectar una posible afectación de tipo compresivo de las raíces nerviosas cervicales en el caso de una neuralgia cervicobraquial. Posición del paciente en sedestación con los brazos extendidos a lo largo del tronco, las manos reposadas sobre los muslos y la cabeza en posición neutra. Posición del terapeuta en bipedestación detrás del paciente en finta doble orientado hacia este. Esta prueba se usa para diferenciar dolores de columna cervical en los hombros o en los brazos. Posición del paciente sentado con los brazos a lo largo del tronco y las manos apoyadas sobre los muslos. Posición del terapeuta de pie lateralmente al paciente en finta doble orientado hacia este. El terapeuta toma un contacto en copa con la mano posterior bajo el occiputio. La mano anterior toma un contacto bajo el mentón a través de la pinza formada por el primer y segundo dedos de la dicha mano. Upper Limb Tension Test. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible compresión neuropática del plexo braquial a lo largo de todo su recorrido. Posición del paciente en sedestación con el brazo del lado a valorar en extensión, aducción y rotación externa de la articulación glenohumeral. Posición del terapeuta en bipedestación a la espalda del paciente, ligeramente desviado de lado a valorar. Prueba de compresión del esternón. Esta prueba sirve para diferenciar entre un dolor en el tórax de origen articular por la restricción de movilidad de las articulaciones costo-transversales o costo-corpóreas y una lesión del tipo fractura o fisura costal. La posición del paciente es en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. La posición del terapeuta es de pie a la cabeza del paciente en finta doble orientado hacia sus pies. Signo de Adam. Esta prueba se utiliza para diferenciar una escoliosis estructural de una escoliosis funcional, es decir, una actitud esclerótica. Posición del paciente en bipedestación con los brazos a lo largo del tronco. Posición del terapeuta detrás del paciente. Prueba de hundimiento del mentón. Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de posibles atrapamientos en el nervio ciático. La posición del paciente es en sedestación al borde de la camilla con los pies colgando y las manos colocadas sobre las rodillas. Posición del terapeuta de pie adelante del paciente en finta adelante orientado hacia este.
Prueba de la SACH. Esta prueba se utiliza para poner de manifiesto la existencia de una radiculopatía lumbar de origen mecánico por afectación del nervio ciático. Posición del paciente en decúbito supino con los brazos paralelos al tronco, reposando sobre la camilla y rodillas extendidas. Posición del terapeuta en el lado explorar del paciente a la altura de las tibias en pinta doble. Prueba de la SACH en sedestación. Esta prueba se realiza para la valoración de una posible afectación radicular en los miembros inferiores. Posición del paciente sentado con los brazos paralelos al cuerpo y las palmas de las manos reposando sobre los muslos. Posición del terapeuta de pie en finta doble frente al paciente. Signo femoral de la SACH. Esta prueba se utiliza para la evaluación de una posible afectación radicular del nervio femoral. Posición del paciente boca abajo con los brazos a lo largo del cuerpo, reposando sobre la camilla y las rodillas en extensión. Posición del terapeuta de pie en el lado contrario a la pierna volar, en finta doble, a la altura de los muslos del paciente. La mano caudal toma un contacto bajo la parte anterior del muslo del paciente en su parte más cercana a la rodilla de la pierna a evaluar. La otra mano toma un contacto con la parte dorsal del tobillo de la misma pierna. Prueba de Braga. Esta prueba se utiliza para evaluar una posible afectación del meñisco interno. Posición del paciente en decúbito dorsal con los brazos a lo largo del cuerpo y del mismo miembro inferior a evaluar en flexión coxofemoral y de rodilla, de tal forma que la planta del pie se encuentre en contacto con la camilla. Posición del terapeuta de pie en el lado a valorar en finta adelante a la altura de las tibias en dirección de la cabeza del paciente orientado hacia este. Signo de Bonnet. Esta prueba se utiliza para valorar la presencia de una neuralgia compresiva del nervio ciático por espasmo del músculo piramidal de la pelvis. Posición del paciente en decúbito dorsal con los miembros superiores a lo largo del cuerpo. La pierna del lado a valorar se encuentra en flexión de rodilla, de tal forma que la planta del pie homolateral contacte con la camilla. La otra pierna se sitúa con extensión de rodilla. La posición del terapeuta de pie en el lado a valorar en finta doble a la altura de las caderas orientadas hacia el paciente. Prueba del psoas. Esta prueba detecta la existencia de una afección de la columna lumbar, de la articulación sacroiliaca o de la articulación coxofemoral producida por una afección del músculo psoas. Posición del paciente en decúbito supino con las piernas en extensión de rodillas y los brazos a lo largo del tronco reposados sobre la camilla. Presión sobre el ilion. Esta prueba se utiliza para evaluar afecciones de la articulación sacroiliaca. Posición del paciente de la prueba comprende varias partes en la que el paciente adopta distintas posiciones. Prueba de Patrick. Esta prueba se utiliza para discernir entre una posible alteración de la articulación de cadera o la articulación sacroiliaca. Posición del paciente en decúbito dorsal con las extremidades superiores a lo largo del tronco. El miembro inferior al lado de valorar se encuentra en una flexión de rodilla en 90 grados y en inducción de cadera, de tal forma que la planta del pie contacte con la cara interna de la rodilla de la otra pierna. Posición del terapeuta de pie en el lado a valorar en finta adelante en dirección craneal a la altura de las rodillas del paciente.
Sacral Thrust Test. Esta técnica se utiliza para poner en evidencia una disfunción sacroiliaca o un daño en los ligamentos sacroiliacos. Posición del paciente en decúbito prono con los miembros superiores e inferiores neutros. Posición del terapeuta en finta delante a la altura de la pelvis del paciente en dirección a la cabeza del paciente. Una mano se coloca delante sobre el sacro y la otra la refuerza.